Bienvenidos al segundo capítulo de La Plenitud. Hoy vamos a hablar de un tema el más difícil probablemente para esta serie, que es las redes sociales. Quiero aclarar antes de nada que hay muchísimos vídeos que tenéis en YouTube. Si me acuerdo pondré alguno en la descripción, y que también quiero aclarar que hay muchísima gente que tiene muchas perspectivas y que vais a tener muchos vídeos y vais a tener mucha gente hablando de redes sociales, de cómo afectan a nuestro sistema y demás. Yo lo que intento es informar, dar un mensaje, dar unos consejos y sobre todo advertir, que creo que es lo más importante, con respecto a por qué las redes sociales nos impiden o nos dificultan muchísimo la plenitud. Voy a hablar de redes sociales, evidentemente también voy a hablar de hábitos, voy a hablar de concentración, voy a hablar un poquito de este tema, que creo que es súper mega importante, sobre todo a la hora de tener una buena salud mental. Vamos a ser sinceros, la mayoría de nosotros, la mayoría de gente de cierta edad, de cierta generación, y sobre todo gente que está viendo este vídeo, gente que actualmente pues tiene una edad entre los 18, 20, 30, 40 años, pues está teniendo unas dificultades enormes para concentrarse, está teniendo unas dificultades enormes para disfrutar su presente, y es incapaz de concentrarse en una sola cosa, y es infeliz, lo pasa mal, física y mentalmente se siente mal y no sabe por qué. Solo quiero decir una cosa muy importante, es que todo esto no es casualidad, todo esto se debe a cómo funcionamos actualmente, cómo dirigimos nuestra atención y sobre todo las redes sociales y lo que generan en nosotros. Así que vamos a hablar de esto, que creo que es un tema súper mega importante y necesario para alcanzar la plenitud, parte número 2. Lo primero y importante para alcanzar la plenitud, y teniendo en cuenta las redes sociales, es entender cuáles son los problemas de las redes sociales. Los problemas de las redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, es que tenemos que entender el punto más básico de todo esto, y es que la concentración y nuestra atención requiere un esfuerzo. Es decir, que yo ahora mismo estoy compitiendo en una carrera, que yo ahora mismo estoy compitiendo para ganar un videojuego, o estoy estudiando, estoy haciendo algo, evidentemente lo que yo necesito para poder hacerlo de la mejor manera posible y llegar al máximo nivel es concentrarme en eso, no distraerme, concentrarme 100% en esa actividad, y eso requiere un esfuerzo, requiere una dedicación. Si os fijáis, la gente que está concentrada está así como súper seria, súper callada, centrándose 100%, gastando toda su energía, toda su atención en esa actividad. ¿Qué es lo que nos pasa ahora actualmente con las redes sociales? Ejemplo básico, TikTok. TikTok lo que hace es que tengamos nuestra atención durante 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, gastamos nuestra atención 10 segundos, y esto hace coste de energía brutal, porque cada vez los vídeos que vemos son más cortos. No somos capaces de ver este vídeo, por ejemplo, que puede llegar a durar 20 minutos, 10, aunque sea ponerlo de fondo, pero no somos capaces de poner el vídeo, centrarnos, escuchar, retener la información, que es súper importante, analizar, intentar profundizar, que también es súper importante, sobre todo para el pensamiento crítico, y aguantar viendo ese contenido sin hacer otra cosa aparte, lo cual también requiere el doble de atención y concentración, y hace que ninguna de las dos actividades las estemos haciendo bien, porque la multitarea, el multitasking actualmente es algo que se realiza muchísimo, de estar jugando, estar escuchando una canción, estar haciendo esto, estar haciendo lo otro, escuchar algo de fondo y hacer algo a la vez, hablar con tus amigos mientras estás haciendo otra cosa. Pero el multitasking se creó específicamente para los robots, para los ordenadores, para la informática, no se creó para el ser humano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque siento que actualmente somos robots, hacemos una actividad, hacemos otra, hacemos otra, hacemos otra, hacemos otra, constantemente de forma vacía y sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una actividad como jugar un videojuego, por lo menos cuando era pequeño, yo jugaba, si os fijáis, yo solo, sin distraerme, con un compañero al lado como mucho, y me centraba 100% full a ese videojuego y a lo que estaba haciendo. Y lo disfrutaba mucho más, y me concentraba mucho más, y vivía ese momento. Y era mucho más feliz. Actualmente estáis jugando un videojuego, y supuestamente deberíais ser más felices porque estáis jugando un videojuego, porque estáis hablando con vuestra pareja, que estáis escuchando música, etc. Y no lo sois, porque estáis desviando vuestra atención a 3 cosas distintas. Y no disfrutáis ni prestáis atención a ninguna, gastáis toda vuestra energía en eso. Y esto no solo repercute psicológicamente, repercute también físicamente, ya que es un gasto de energía. Y os vais a sentir cansados emocionalmente y físicamente sin tener motivo aparente, porque realmente sí hay un motivo, y este es uno de ellos. TikTok no es lo único, evidentemente tenemos Twitter, que tenemos 50 tweets constantemente, la atención, y estamos viendo tweets constantemente. ¿Qué es lo que buscan las redes sociales? ¿Qué es lo que quieren? Quieren que tú estés ahí lo máximo posible, quieren que tú estés viendo la red social todo el rato, porque esto hace que ganen más dinero, pero también quieren información sobre ti, por eso son gratuitas, es decir, necesitan tener la información de lo que te gusta, de lo que no, de qué opiniones tienes, políticas o no políticas,
qué gustos tienes, cómo eres, etcétera, etcétera, qué vas a comprar, lo que no. Necesitan tener este tipo de información sobre ti y te aseguro que la tienen. Por eso esas redes sociales son gratis, porque gracias a esa información consiguen muchísimo más dinero del que realmente van a conseguir si ponen una suscripción de pago. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, herramientas como Google Maps, súper potentes y súper buenas, son gratis. ¿Por qué? Porque quieren tu información y quieren todo lo que tienes. Entonces, eso es un dato importante para que entendáis cómo funcionan y los intereses de las redes sociales, algo evidente y algo lógico que podemos comprender y podemos entender fácilmente. El otro punto, evidentemente, es el de la atención, de la concentración. Tenemos que tener en cuenta que una concentración y una atención sobre algo requiere esfuerzo de nuestro cerebro, y nuestro cerebro pues llega un momento que es incapaz, y lo vais a notar muchísimo cuando veis una película, incluso ahora actualmente, que esta es la recomendación número 1 que os quiero dar, la más básica, la más evidente, es que intentéis leer un libro. Si hace años erais capaces de leer un libro, algo súper importante para profundizar, para entender y sobre todo para hacernos un poquito más inteligentes y más de mente abierta y aprender más vocabulario, es leer un libro que evidentemente os guste, no que no os guste. Un libro que os puede ayudar psicológicamente. Hay libros de psicología muy buenos, hay libros de tipos de gente tóxica, libros del poder de la hora, que recomiendo muchísimo, el arte de que todo te importe un carajo, libros que recomiendo mucho para mejorar vuestra salud mental, que es lo primordial y lo más importante para luego ir a la física, que esto requiere también de unos hábitos y unas rutinas. Aquí vamos con otro punto, hábitos y rutinas. ¿Por qué nuestros hábitos y rutinas fracasan? ¿O por qué no somos capaces de mantener el ejercicio durante X tiempo, o leer un libro, como he dicho, etcétera? Por eso os recomiendo intentar leer un libro durante mínimo 20-30 minutos cada día, o por lo menos cuando lo vayáis a hacer, centrándoos 100% en él y sin leer el texto lo más rápido posible, porque tenéis que captar información y aplicarlo. Entonces, si no sois capaces de hacer ejercicio durante 20 minutos, es que vuestra capacidad de concentración se ha ido a la mierda. Necesitáis dopamina constantemente, por eso veis TikTok, vídeo, dopamina constantemente. Yo intento ver TikTok lo mínimo posible. Tengo TikTok porque tengo cuenta y subo vídeos. Y YouTube lo pongo de fondo y aprendo mucho con YouTube. Con YouTube se pueden aprender incluso cosas como el hecho de por qué es malo YouTube o por qué son malas las redes sociales a un nivel de adicción y a un nivel de falta de concentración. YouTube te puede ayudar a esto, siempre que te fijes y te centres 100% en el vídeo que estás escuchando. Sin embargo, si os fijáis, cuando vosotros hacéis dos cosas a la vez y veis un vídeo, a poco después no os acordáis del vídeo. Entonces no os ha servido de nada ver el vídeo, porque no os acordáis. Lo habéis visto y os habéis convertido en lo que va ahora el siguiente punto. Os habéis convertido en unos robots. Veréis, la función del ser humano es vivir. La diferencia entre el ser humano y el robot son muy evidentes. Un robot tiene cosas buenas, como por ejemplo que a lo mejor no le duele el pie, no tiene problemas, no tiene fiebre, no se enferma, entre comillas. Y el robot hace sus funciones, no se cansa nunca, trabaja todo el día. Pero un robot no vive, no siente, no experimenta. No vive las cosas maravillosas que tenemos nosotros, como disfrutar de una puesta de sol, de un día nublado, de vuestra pareja, del amor, de las relaciones, de los sentimientos, de todo ese tipo de cosas. Un robot no las tiene. Sin embargo, nosotros nos estamos convirtiendo en robots gracias en parte a las redes sociales, no es el único motivo. ¿Y por qué? Ejemplo práctico, ¿no? Cuando nosotros hacemos actividades constantemente, todo el día, hacemos esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, estamos haciendo actividades vacías. Estamos entrando en un entretenimiento vacío. Porque una cosa es que tú veas un vídeo como este, o como cualquier otro, si no os gusta mi contenido, o no os sirve, veis otro vídeo que os sirve para aumentar vuestra concentración, reflexionar, aprender cómo era X cosa, o algo útil para vosotros, para vuestro conocimiento, o para vosotros tener unos hábitos mejores, o incluso para llevar mejor la depresión, ansiedad, etcétera. Cosas que son útiles. Al igual que escuchar una canción que os gusta y que realmente os motiva y os transmite unas letras que os pueden motivar a la hora de ser mejores personas, por ejemplo. Pero más allá de eso, el tema es que estamos haciendo un constante consumo de contenido vacío. Jugamos, vemos vídeos, vemos esto, vemos notificaciones constantemente, tenemos distracciones constantemente, incluso aunque no veamos las notificaciones, por el simple hecho de que suenan. Esto hace que nosotros nos convirtamos en robots. Y no estamos aquí para ser robots, estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos aquí para ser personas, para disfrutar, para vivir, para sentir. Esto implica que no podemos convertirnos en un puto robot. Tenemos que ser personas que sienten, que viven, que experimentan, etc.
Por ende, cuando estamos constantemente viendo contenido vacío, cuando estamos constantemente distrayéndonos con dos cosas a la vez y cuando estamos constantemente pendientes de las redes sociales y de sus estímulos, que ahora vamos a hablar de eso, nos convertimos en robots, no en personas. Y amplificamos todo lo negativo de las redes sociales. Algo que ya hablé en un podcast de mi canal, que lo podéis ver. Se llama Mochiscast, hablamos de redes sociales y demás. Entonces nos convertimos en robots. Y esto va para mí también. Este vídeo también es para mí. Yo también he sufrido y sufro esto actualmente y por eso estoy intentando cambiarlo y por eso estoy haciendo este vídeo de las claves de la plenitud. Entonces, el punto es sencillo. No os convirtáis en robots, disfrutad lo que estáis haciendo. Haced una cosa a la vez. Dejad las redes sociales constantemente como un constante estímulo, necesidad de dopamina constante, porque no os va a hacer bien. Vais a notar y vais a ver la diferencia de cuando erais niños y ahora, y no porque seáis niños, porque ahora una persona con vuestra edad puede ser la persona más feliz del mundo, incluso mucho más que cuando era un niño. Sois más infelices, pero no sois más infelices porque sí, o porque la vida es más difícil, o porque tenéis menos dinero, no. Sois más infelices porque no vivís el ahora, porque sois robots que hacen actividades sin tener ni puta idea de por qué. Dejad de hacer eso. Ahora vamos a profundizar en qué hacen las redes sociales y cómo funcionan. Hay mucha gente que se pregunta constantemente que por qué la gente de Twitter y de redes sociales, siempre pongo el ejemplo de Twitter porque es la que más se ve, son personas infelices y tóxicas con los demás, cuando podríamos ser personas totalmente sanas y que se llevan muy bien. Esto radica en varios motivos. Radica en el tipo de contexto de cultura que tengamos, del país. Vais a ver que las redes sociales de, por ejemplo, Estonia o de países nórdicos o de Japón, la gente de esas redes sociales es muy distinta a la de Europa o la de países latinos, por ejemplo. No porque hablemos el mismo idioma ni nada, sino porque son culturas diferentes. Vais a ver también la diferencia entre gente de Twitter y gente de otras redes sociales, pero sobre todo de gente en persona. Es muy distinto. El trato en persona suele ser generalmente mucho más cordial, mucho más amable, mucho más cercano, mucho más tranquilo, mucho mejor en general. Suele ser mucho mejor. Voy a salir aquí a la carretera, te imaginas que ahora viene un coche y me atropella. Pues sería la hostia, sería un plan. Yo hablando de redes sociales y los peligros de ellas, ¿no? Y de repente, ¡pua! Bueno, está empezando a llover, por cierto. El tema es que cuando tú entras en redes sociales, los mecanismos de las redes sociales básicamente favorecen varias cosas. Favorecen el odio, favorecen la separación de la gente, favorecen evidentemente pues el estar pendiente de 50 noticias a la vez. Sobre todo favorecen cosas muy importantes. El mundo es un lugar cruel, es una mierda y demás. Lo hemos hablado por aquí. Sí, el mundo es un sitio hostil y difícil. Básicamente porque, pues bueno, cómo funciona, cómo se gestiona y por algunas cosas. Ahora bien, el mundo tiene cosas maravillosas. Estamos aquí, hemos vivido durante muchos años y nos hemos estado preocupando la mayoría de veces por cosas inexistentes que están en nuestra cabeza o por cosas que las hemos sobreexagerado, porque sí, era un problema, pero lo hemos atacado, lo hemos solucionado y estamos de puta madre y hemos estado viviendo preocupados y tristes y infelices por cosas que a lo mejor ni siquiera han pasado. Esto es importante destacarlo. Pero, aunque sea un lugar hostil y difícil y tenga peligros, las redes sociales, si os fijáis, amplifican esto a un nivel de que cuando salgáis a la calle vais a salir con una mentalidad de huida, de cobardes, de miedo, de oh, el mundo es una mierda. O vais a salir con una mentalidad de pues agresividad y de todo es hostil y todo es una mierda y todo el mundo es malo y realmente no es así. Evidentemente hay una serie de factores y una serie de cosas que hacen que el mundo sea cada vez más peligroso, pero las redes sociales hacen que esto se amplifique tanto que viváis con miedo, un miedo que a veces es inexistente. Entonces tened mucho cuidado con esto porque las redes sociales fomentan esto, una barbaridad. Fomentan esta polarización entre sociedades y fomentan este tipo de cosas. Entonces las redes sociales han hecho desgraciadamente más daño que bien actualmente y hay que saber utilizarlas. Si somos más listos que las redes sociales y que los algoritmos, podríamos derrotarlos y podríamos ser mucho más felices e incluso utilizarlos para nuestro favor. Así que intentad ser inteligentes y nada, chavales, está empezando a llover, esto es increíble. Y ya para terminar, es importante que entendáis el punto importante de que las redes sociales pueden ser muy buenas, de que os pueden ayudar muchísimo, de que evidentemente pueden ser muy útiles, también internet, pero que tenéis que utilizarlas a ellas, no ellas a vosotros.
No es casualidad, yo siempre lo he dicho, no siento que una persona tenga depresión, tenga una enfermedad, tenga un problema. Generalmente no es casualidad, viene de algo, viene por algo. Es importante que lo sepáis, la depresión, la ansiedad, la mayoría de enfermedades normalmente vienen de muchos factores, pero las redes sociales mal utilizadas, el estar haciendo constantemente cosas diferentes, el estar centrándote la atención en cosas negativas, el abrir un foco de amplificación, de negatividad, de toxicidad, de peleas, y el estar constantemente pendiente de las notificaciones y no disfrutar de cosas tan sencillas como estas, de no tener paciencia, de perder completamente la concentración. Esto os puede destruir completamente vuestra felicidad, vuestra tranquilidad y sobre todo vuestro punto de concentración. Vosotros os preguntáis muchas veces que por qué erais felices cuando erais niños. Erais felices cuando erais niños porque os dedicabais a hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, os poníais a jugar un videojuego, os poníais a jugar aquí. Yo ahora mismo, si vengo aquí con unos colegas a jugar al fútbol, voy a ser feliz. Porque mi mente va a estar pensando en marcar un gol, en hacer algo genial, en jugar con mis amigos, en disfrutarlo y en divertirme. Solo va a pensar en eso. Al igual que cuando juego un videojuego y me centro en él y me gusta el videojuego. Pues esto es lo mismo. Si estáis pendiente de WhatsApp, de Twitter, del trabajo, de no sé qué, jugando a esto, jugando a aquello, escuchando una canción, no estáis haciendo nada y ni estáis disfrutando nada. Y esto es la primera parte, el iceberg, la punta de lo que viene con las redes sociales. También afecta, como os digo, en un incremento de toxicidad y de odio y sentimiento negativo. Se mete aquí ese sentimiento negativo, te engancha esa serie, te engancha ese vídeo, te engancha esa polémica y sigues ahí en un bucle constante de infelicidad, perdiendo tu tiempo, perdiendo tu vida en vez de disfrutar y darte cuenta de que sí, el mundo puede ser un lugar hostil, un lugar difícil, pero el mundo es una mierda maravillosa, ¿no? Es una frase que me gusta mucho. Y creo que incluso si sois plenos, aunque sea una mierda, es maravillosa. Así que disfrutadla y no dejéis que las redes sociales os consuman. Consumidlas vosotros, no ellas a vosotros.